América del Sur, digamos, con esa pauta, con la pauta de la integración, porque acá en Buenos Aires no tenemos mucho que ver con los incas. No sé tampoco si nos conviene tener, porque no tiene, digamos, era un imperio de dominación, de sometimiento, o sea, no sé si queremos rescatar todo. Por ahí tiene otra presencia en el norte, por sus tradiciones, por la persistencia que tiene, digamos, como descendencia y todo eso. Me parece que Brasil tampoco tiene esa herencia incaica. Pero ¿qué tenemos nosotros? Me parece que tenemos identidades muy importantes, idiomáticas, religiosas y de situación geopolítica de nuestra historia. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros identificarnos? Porque tenemos una misma problemática, tenemos una misma perspectiva, entonces eso hay que hacer, para nosotros es bueno jugar en eso, en nuestras integraciones y funcionar como una región. Si vamos a hacer una civilización o no, ojalá, y lo veremos con el tiempo, porque las civilizaciones son construcciones que demandan mucho andar. Pero a mí me parece que nuestro interés como americanos y como militantes políticos tiene que ser un poco por ahí el interés digamos, de verlo desde la política, como se estaba hablando. Nuestra filosofía tiene que ser la política también para eso. Por eso nosotros no tenemos filosofía, porque llegamos tarde en esta región del mundo a las corrientes filosóficas. Pero digamos, estamos en un momento interesante para la política. Entonces, a mí me parece que Perón se plantea la integración latinoamericana porque ve que es necesario para el desarrollo nacional, para el desarrollo social, tener un ámbito mayor, especialmente en el juego de las potencias. Y me parece que, digamos, lo que quiero decir es que yo no sé si vamos a poder rescatar todas nuestras tradiciones porque son diversas, pero sí tenemos que potenciar nuestras identidades, nuestras digamos, afinidades y especialmente nuestras afinidades políticas, porque el aporte que nosotros podemos hacer al mundo en este momento es político. Lo que está pasando acá nada más. Y bueno, me parece que en función de eso nosotros vamos a ir construyendo amistades, que nosotros, digamos, yo a mi edad viví otras épocas en donde con los chilenos había mala onda, con los brasileños, con todo el mundo. O sea, me parece que eso en un tiempo puede cambiar, en un tiempo de concordancia, de afinidad, de encuentro, digamos, esos bloques se van proyectando y se van formando. Me parece que esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Sí, yo ahí coincido en parte, en el sentido que, digamos, toda la historia es nuestra historia. La historia no la podemos elegir. Somos lo que somos. Somos el indio, el gaucho, el inmigrante, el gaucho renegado, el inmigrante esperanzado, para ponerle, somos los negros esclavos en parte que murieron y se resignificaron. Somos todo. No nos podemos quedar con una parte de eso. A eso yo me refiero. Digamos. Es cierto que posiblemente, yo no sé cuánta gente, te digo que uno puede asombrarse cuántos descendientes de los pueblos norteños hay viviendo en Buenos Aires, quizás mucho más que descendientes italianos. Y si bien, obviamente, son descendientes indirectos, algunos negados, llevan algunas cuestiones que traen, digamos, que aportan al presente. Es decir, el concepto de civilización no hay que verlo como el concepto, esto es importante, como el concepto clásico, digamos, del pensamiento europeo de una civilización, casi estratificado, con variables muy determinadas. Es decir, nosotros repensamos hasta el propio concepto de civilización. Y es cierto, es decir, pero ¿sobre qué? Sobre la aceptación de que toda la historia es nuestra historia. Todos somos nosotros. Somos Perón, pero también somos Alberdi y también fuimos Mitre. Obviamente, dentro de esa realidad uno tiene su mirada. Digamos, vos me decís, bueno, sos antimitrista, sí, te puedo fundamentar por qué, pero no desde un punto de vista, digamos, de una visión de historia contrafáctica, sino porque creo que es una generación que me fue el tarno, digamos, para ponerle digamos, la critico desde hasta lo afecto, si querés. Es decir, ¿no? Podría decir que dentro de esas generaciones, bueno, muchos hijos de puta, pero digamos, como todas, pero sí,
digamos, contactar e integrar. Aceptarnos que somos todo eso, no somos una parte, porque cuando vos negás una parte, esa parte después surge, renace. Mirá el mundo indoamericano negado durante años, está explotando. Evo por acá, en Guatemala, en el norte, explotó. Todo lo que negás es como la vida. Tenés un trauma, lo negás, te reventó, cáncer, te pegó, digamos, el entripado, le dicen los criollos. Bueno, hay que resolver el entripado. Resolver es contactar, integrar y aceptar. Y ese es un desafío que vos decís, bueno, ¿está naturalizado? No, porque, digamos, en los lugares donde nos forman todavía en las escuelas, digamos, todavía ese espíritu no rige, no está presente. Imagínate para un pibe que desciende de guaraní, que es una civilización vigente, porque guaraní no es algo que no existe. No solamente que existe, sino que existe hasta idiomáticamente, porque bilingüe inglés-castellano es acá capital, pero allá es bilingüe guaraní-español, digamos, ¿no? Y imagínate para un pibe guaraní que venga acá a la escuela, ¿viste? Y le dicen, bueno, acá estaban los guaraníes que eran braquicéfalos, tiraban lanza. Dice, no, dice, ¿qué nivel de integración le hace ese pibe a la historia? ¿Me entendés a lo que uno apunta? Y aceptarse como civilización no es aceptarse como la civilización romana. Porque fíjate, generalmente hay una vinculación de civilización con expansión, con etos guerreros. Esta es la asociación. Generalmente cuando se habla de civilizaciones se habla de etos guerreros civilizantes. ¿Sí? La Pax Romana, imperio, ¿no? El español, imperio, ¿no? El norteamericano, imperio, todos con etos guerreros, es decir, espíritu guerrero. Nuestra civilización, hay que ver si en el núcleo de esas civilizaciones está ese etos guerrero, que caracteriza básicamente, o que representa básicamente, o que caracteriza a las civilizaciones en general consideradas como civilizaciones. Dentro de un componente, de todas las civilizaciones clásicas, europeas, está el etos guerrero, ¿viste? El Islam conquista Europa, después Europa lo conquista a los islámicos. Después, nosotros tenemos ese espíritu. Y entonces, ¿puede pensarse la civilización por fuera de ese etos? Yo creo que es posible. América, por lo menos no lo tenemos. Por lo menos en Argentina ese etos guerrero no existe. Y eso tuvo mucho que ver con la mezcla, donde el otro a matar es muy difícil porque es tío tuyo, pariente, cuñado, digamos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, una cosa, perdóname, sí. O sea, comparto con vos en que la acción política es vital, que Perón dice, bueno, nos conviene estar todos juntos porque nos van a hacer pelota. Pero nos conviene estar todos juntos, no solamente, digamos, como una alianza militar, sino él se refería a la unión de los pueblos, no se refería a la unión de los estados. Acordate, el sujeto histórico no es el Estado. No, y yo creo que eso, ahí cuando vos dijiste esto de, bueno, de la unidad, para crear unidades, para la redundancia, viables en el mundo, sí, creo que el punto de partida es ese, de la vida contemporánea del planeta Tierra, de la humanidad del planeta Tierra. Para el caso latinoamericano creo que ofrece un segundo desafío, que es a su vez realizar esas tareas necesarias, objetivas, materiales que nos impone la hora histórica, y al realizarlas, realizar también la unidad de una civilización, es decir, de una cultura. Por eso yo lo mencioné al comienzo, ¿no? Como, parece que son dos niveles finalmente confluyentes. Luego, también a mí me parece que hoy en día pensar Buenos Aires es todo un desafío. Porque hace mucho que se viene diciendo que el 50% de la población porteña es del interior, es inmigrante del interior. Santiagueños, tucumanos, cordobeses. Pero además, hace un rato, hace varios años, varias décadas, que la presencia de bolivianos y paraguayos, y luego hace 10 años peruanos, y uruguayos, que por ahí, por haber vivido el mismo fenómeno migratorio que nosotros, Río de la Plata,
no se visibiliza tanto, aunque aportan lo afrodescendiente. Bueno, eso plantea una nueva Buenos Aires, pensar Buenos Aires. Para mí también me es muy difícil pensar Buenos Aires y correrme del todo de la Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX. ¿No? Me es muy difícil correrme de Marechal para pensar Buenos Aires, no sé, por decir algo, ¿no? por mencionar un punto que todos podríamos observar ahí. Pero me parece que hoy plantea otros desafíos. Y también, luego está esto, los porteños, esos porteños de antaño, porque ya hoy ser porteño ya es otra cosa, pero esos porteños de antaño también pensaban la Argentina desde Buenos Aires. Es decir, la Argentina, quilombo con los mapuches era de los chilenos. La cuestión de la multiétnica en Bolivia. Hablan guaraní en Paraguay, ¿no? Como que todo eso estaba afuera. Y en realidad no estaba afuera. En realidad está dentro. Lo tenemos nosotros. Y eso es lo que me parece decir que está ya por todos lados. Eso nosotros lo teníamos pensado, me parece a mí, y hoy en día se nos impone como, ya está, ya no se puede no pensar. Se asustaron. Había una pregunta. ¿Alguien quería decir algo? Sí. Marx. No, yo en realidad no sé si no estoy entendiendo algo, o tal vez algo más filosófico de base, cómo pensamos, qué es una civilización. O en realidad, ¿qué elegimos? Bueno, no sé si elegir la palabra, pero ¿qué es lo que decimos que es una ruptura y que es una continuidad? O sea, hay que entender que tenemos todo del Inca, pero hoy tenemos más de Inglaterra que de Incas, y, o sea, también tendríamos que pensarlo, pero solemos negarlo. Solemos negar el Imperio Británico, o sea, todos estos 200 años de semicolonia. ¿Qué es lo que elegimos para que decir, bueno, esto somos, esto no somos? O sea, ¿qué es una ruptura? ¿Cuándo se rompe y cuándo empieza una situación y cuándo no? Eso es lo que no puedo... Bueno, primero, digamos, es una construcción. Estamos hablando de construcción, estamos hablando de construcciones sustentadas en realidades, digamos, ¿no? Pero son construcciones, son especulaciones. Estamos pensando, pensar es especular, acá no hay microscopios, no hay telescopios, hay razones intercambiadas, especulaciones, ¿no? Es decir, digamos, nosotros, o sea, yo siento y pienso que América, que los americanos, por lo menos los latinoamericanos, tenemos miradas diferentes respecto a nosotros mismos y respecto a las cuestiones universales, diferentes a los otros, a otras realidades. Estamos, digamos, vos te juntás con un japonés, por ejemplo, un filósofo japonés, y ellos piensan en la sociedad colmena. Piensan al mundo desde la colmena. Es decir, ¿está bien o está mal? No, ellos se piensan a sí mismos. Es una estructura, digamos, casi colmenar de la sociedad, donde cada uno aporta al conjunto, digamos, una visión casi organicista. Ellos se autoconstituyen y se autodefinen como una especie de cultura o de civilización, diferente a otros, diferente a los chinos, diferente a los... América Latina, en general, los pensadores latinoamericanos, cuando empezaron a pensar la posibilidad de Latinoamérica, empezaron a pensar si realmente había algo. Habla de la civilización que habla de originalidad. Digamos, si querés ponerle un nombre diferente al de civilización, la originalidad. La originalidad sobre qué? Sobre nuestra idiosincrasia, sobre la reflexión de los problemas universales, la reflexión de los problemas locales, reflexión sobre la ciencia, reflexión sobre la política, reflexión sobre la filosofía. Es decir, obviamente la originalidad pura, digamos, como tal, es muy difícil, digamos. Tenés por ahí contenidos originales. Entonces nosotros creemos en primer lugar que hay elementos originales de América que no solamente tienen que ver con lo que nos viene de los incas, sino con lo que quedó de ellos y lo que de ellos hay hoy. Es decir, Kuhn decía, por ejemplo, cuando uno se rebela contra algo, cuando vos te rebelas, se me salió el indio.
¿Viste? Disculpame, se me salió el indio. Entonces empezó a analizar esa frase. ¿Qué se te salió? La rebelión. Entonces, por más que vos seas un tipo que viene de familia española, pero que vive en América ahora, tengo 60, 70 años, se me salió, ¿no? El indio. Hay, digamos, un aspecto de la rebelión americana que está en vos y que de alguna manera es la fuerza o la potencia que hace que te rebeles. Entonces, obviamente cuando hablamos de lo inca, de lo maya, de lo quichua, digamos, hay vigencias y herencias, hablamos nosotros. Digamos, algunas, casi ninguna por ahí en su estado natural, pero sí representadas o resignificadas. Por ejemplo, yo tengo un vecino que tiene un Valiant 3. Tenía un vecino que tenía un Valiant 3. Tipo, todos los días le pasaba la franela, le hablaba al auto. ¿Viste que vos cuando salís al interior, el auto es... No. ¿Eso qué significa? Significa que este hombre adoptó la cultura americana animista, que no tenía en su cultura de origen. Es decir, aquí, para nuestros pueblos, los objetos tenían alma. No son objetos inanimados, son objetos inanimados. Entonces, el auto, polaco el tipo, digamos, no me acuerdo si era polaco o alemán, hablándole al auto, digamos, y no era un loco, un tipo normal, laburaba, ingeniero, un tipo tenía su auto, y le hablaba, lo acariciaba, es decir, y vos lo ves mucho, esa cultura automovilística, viste, que la gente cuida el auto, que no me lo toque, me lo lastimaste. Es decir, esa cultura animista, por ejemplo, que tenemos muchos, es una cultura no europea, o por lo menos no, es muy americana. Es decir, donde la piedra tenía vida, el sol tenía vida, la tierra, la Pachamama, le daban de comer a la tierra, porque la tierra se alimenta, la tierra fuma. ¿Vos viste la Pachamama? La tierra fuma, la tierra come, la chupa, alcohol. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay herencias, que por ahí ninguno de nosotros es descendiente de las culturas norteñas, ¿no? Pero hay objetos que tienen alma para nosotros. A veces un objeto que tenés en tu casa, que la casa, etc. Bueno, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es decir, esas son vigencias que hacen a una determinada mirada sobre las cosas y que influyen quizá en el vienen y se integran. Es decir, los judíos, es decir, vienen y se quieren, y se ponen quieren ser gauchos, ¿viste? Y porque aparte, ¿por qué te preguntaste? Porque les enseñan a cultivar, eran pueblos comerciantes que no se ven plantar una y los criollos les enseñan a ellos la forma de subsistir y de progresar. Es decir, lo que te quiero decir es que cuando pensás en civilización hay que pensar en complejidades, en vigencias, herencias, y no estrictamente el hecho de que todos nosotros nos pongamos una, no me acuerdo cómo se llama, una corona inca y salgamos a decir somos los... Eso, digamos, eso... No digo a quién se lo llamo. Pero me parece que está muy bueno esto de, primero, la originalidad, es una cosa que existe, reconocer que existe y que no existe en otro lado. Ahí habría un rasgo interesante. Y luego, yo volvería sobre el tema indígena, porque, a ver, lo indígena es un riesgo y a su vez una posibilidad. Corremos el riesgo de caer en un indigenismo abstracto, ¿no? Idealizado. Hay una tendencia también hacia eso hoy en día. No, el mundo indígena donde no había conflicto, donde no había, ¿no? Ahí hay un riesgo, ¿no? Luego este tema de las naciones indígenas, es decir, de las independencias indígenas, ¿no? Los mapuches batieron el parche mucho con el tema de la independencia indígena, de la independencia mapuche en Chile, y ahora hace unos años tienen un problema con ese tema. Porque pescaron que en realidad eso los ponía en una posición de debilidad, porque un estado mapuche sería más controlable por las multinacionales, porque tienen el tema de las mineras adentro, y entonces empezaron a pensar esto,
y apareció una facción dentro de la vida colectiva mapuche chilena que dice, no, nosotros somos chilenos. Bueno, eso tendrá que recorrer un camino, a ver, hay que ver cómo le va. Pero empieza a aparecer. En la Argentina también ocurrió algo de esto. En los 90 venían las ONG a los indígenas, ¿no? En Venezuela también pasó algo parecido. Las ONG a los indígenas, que ¿dónde estaban esas comunidades indígenas? En territorios aislados, relativamente aislados de la centralidad del poder, ¿no? Y le daban manija al tema de la autonomía indígena, ¿no? El peronismo tiene una historia clásica con esto, ¿no? Que es el tema de, bueno, la sede del movimiento mapuche que queda en Londres, ¿no? La sede central del movimiento mapuche que queda en Londres. Entonces siempre tuvimos como una cosa que nos, ¿no? Eso es la pata del imperialismo. Luego, a partir de esta década, el Estado empieza a llegar a los pueblos indígenas y se empiezan a producir rupturas hacia el seno de la comunidad indígena. Porque muchos dicen, no, espera, está el Estado. Vamos ahí, somos argentinos, ¿no? Y alguna fracción que dice, no, porque bueno, tal vez, a veces, no digo que siempre, pero a veces hay algún líder de alguna comunidad que se acostumbraba a que una ONG le pagara un viaje a Estados Unidos, a la ONU, a hablar, y entonces se pierden estos privilegios porque ahora está el Estado presente, ¿no? Y entonces hay conflictos en el seno de la... Lo que están, a ver, quiero ser claro, lo que está ahí en 9 de julio, allá en 9 de julio, no son los COM. Son un grupo de COM. Un grupo de la... Exactamente, porque hoy en día el que lo dirige ni siquiera tiene la mayoría dentro de la comunidad primavera. Y es mestizo. Bueno, ¿no? Problemas que va planteando el tema. No, lo conozco, feliz día. Feliz día. Entonces, ahí hay cuestiones que son nuevas porque antes nosotros no estábamos en ese tema. Son nuevas para nosotros. Pero son nuevas para nosotros. Lo que esta realidad me parece que ahí está la oportunidad, nos impone, primero, hay que mirar este tema. Porque los pueblos indígenas existen. Son una existencia real. Y una cosa muy importante, en su mayoría, son los más pobres dentro de los pobres en América Latina. Ese es el gran tema. Son los excluidos. Y si nosotros nos decimos peronistas, y allí donde hay una necesidad existe un derecho, entonces ahí hay un montón de derechos. Son excluidos. Ahí hay un montón de derechos que hay que salir a reconocer y reivindicar. Pero mira cosita. Y además, hay un problema más con el tema indígena. Que ahora, a estos indígenas se les ha ocurrido que ellos son los que van a decir lo que necesitan y lo que cuentan de sí mismos. O sea que nos proponen un segundo desafío. No solamente reconocer su existencia, sino que además no les interesa que nosotros le digamos lo que son. Y esto impone un desafío. Cuento una anécdota pequeña. La directora del museo de un pueblo del conurbano bonaerense, de General Rodríguez. Directora del Museo Histórico de General Rodríguez, ¿no? Arma el guión del museo, me propone que se lo revise, se lo reviso, bueno, me parece esto, le digo, mira, creo que hay una comunidad tehuelche en Rodríguez o en Luján, ¿por qué no los vas a ver? Porque hablaba de los indígenas. En el momento de la llegada de los españoles, en 1580, digamos, fines del siglo XVI, a la zona, ¿no? Ahí no estaban los tehuelches, como más tarde pasó, ¿no? Ahí estaban los querandíes, que eran un grupo guaranítico, en definitiva. Los tehuelches no, son otra cosa, ¿no? Son de la cordillera, son otra cosa. Llegaron a las planicies empujados por los mapuches, son otra realidad. Pero hoy están los tehuelches. Entonces, bueno, vamos a ver, a ella, y me cuenta esto, dice,
sabés que me planteó esto. La gente de la comunidad indígena de Luján, lo más cercano que había ahí. El problema con el guión es que los guiones de museos siempre hablan del indio como algo del pasado. Somos los huesos de los muertos. Y resulta que estamos vivos. Somos nosotros. Porque esos huesos no son otra cosa más que los huesos de mis antepasados. De mis bisabuelos, mi tatarabuelo, el otro, mis antepasados. Entonces le proponen que en la sección indígena del museo cuente de la historia de los indígenas, del pasado de los indígenas, pero también muestra artesanías actuales e incluso le proponen que el guía de esa área sea un indígena y que le enseñe a la gente a hacer algo de telar y de alfarería. Talleres de alfarería y tela en el museo. O sea que, digo, ahí está el desafío. Tienen una idea de sí mismos y me parece que no todo el mundo está dispuesto a escuchar esto. Ahí se encontraron con alguien que tenía la oreja abierta y que estaba dispuesto a cuestionar el formato del museo. Pero podría haber dicho, no, esto es un museo, que es un lenguaje, y el taller pertenece a una cosa, que es otro lenguaje. Podría haber sido esta la respuesta. Respuestas también, vos sos peronista, ¿no? Somos todos peronistas. Sí, un gran conductor histórico de la Argentina. Juan Sosa. Pero más allá de su origen, ¿cómo gobernó? ¿Cómo sentís cuando vos lo ves por televisión y ves? ¿Cómo gobernó? ¿Como un estadista europeo o como un cacique? Entonces vos podés decir, mira, yo vengo de la familia Rabuffetti con los Aragón, pero venimos todos, pero elegiste un conductor indio, porque él conducía como un cacique. No habla de liderazgo, habla de conducción, no cree en los papeles, digamos, los contratos dicen que los contratos los únicos que valen son los verbales. Tiene un diálogo directo, se ríe, porque la sonrisa es lo que vos le entregás, la dignidad que le entregás al otro. Es decir, toda la conducta, digamos, toda la forma de... que aparte Perón la aprende, porque su última etapa de formación es con los loncos mapuche. Es decir, hay una etapa final de formación de Perón, porque él tenía la formación del liderazgo clásico europeo, le faltaba el americano. Entonces, vos fíjate qué loco, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que ver con los indios? Yo soy Aragón, venimos y elegimos un líder, y así que todavía hablamos de él, y le cortamos la mano y seguimos hablando de él, y seguimos leyendo los libros de él. ¿Esto qué significa? Significa eso, las vigencias y las herencias. Y muchas veces las tenés internalizadas y vos pensás que no tenés nada de americano. Sin embargo, yo te puedo indicar que un tipo que elige una forma de conducción ya tiene internalizada una forma americana. No. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Perfecto, no, yo no digo que no tenemos nada, todo lo contrario. Sí. Yo lo que no llevo a entender es en dónde poner el límite y dónde decir, bueno... No hay límite. El límite, no le pongas límite a la naturaleza. La naturaleza no tiene límite. ¿Por qué nosotros tenemos que...? Digamos, hoy los científicos hablan de recortes. Yo cuando un alumno me habla de recorte, le digo, ¿qué, me trajiste una tijera? Porque hasta quien domina. Entonces, hoy es la ciencia social del recorte. Entonces, lo primero que te ponen en la tesis es el recorte. Yo hago así, tacho. Es decir, tacho. Es decir, ¿por qué? Porque, es decir, uno puede decir que toma un periodo, porque evidentemente no puedes hacer una tesis, pero este recorte es una justificación para no tratar de ensayar una explicación, para no tratar de meterse en la complejidad y tratar de explicar, de simplificar un problema que es complejo o complejizar un problema que es simple, que es el curro de las ciencias modernas y las ciencias sociales, ¿no? Pero Total. hay algo que es una originalidad. Hay algo que es una Hay algo que es una originalidad. El hecho que vos, descendiente de Tano, descendiente de Tano, de europeos nórdicos, vamos a poner, elija un cacique y disfrute de la forma en que conduce un cacique, significa que vos
digamos, hay una parte india que la incorporaste, digamos. No, porque si no te pondrías a racionalizar el liderazgo. Ahí, porque me parece que hay algo que